Dios los bendiga mucho, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser en su vida. Me presento, soy Currilén Estefanía y me congrego en el Templo Pentecostal Poder de lo Alto, en Plotier. Nosotros congregamos día miércoles y sábado a partir de las 18 horas, los cuales están cordialmente invitados si es que usted tiene el alcance de poder asistir y llegar a este lugar. En esta hora vamos a estar hablando sobre el estudio bíblico del perdón y vamos a estar orando ante la presencia de Dios para que Él nos pueda estar ayudando. Ante tu presencia, Jehová de los ejércitos, me presento ante ti por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice su palabra que todo lo que hagamos o digamos sea en tu nombre. Por eso le hago presente este estudio bíblico del perdón, para que usted nos pueda estar respaldando mi vida y la de las almas. Hay quienes van a poder escuchar este video de principio a fin en tu nombre. Le oro con profunda humildad que usted pueda ir adelante en nuestras vidas, atando de pie, de mano y de boca todo lo ajeno y contrario a tu voluntad. Le oro que usted nos pueda estar ayudando, que usted pueda estar abriendo el entendimiento, Señor Jesucristo, y que usted, todas las palabras que salgan por mi boca, que puedan ser las de usted, Señor Jesucristo, y que sean las que usted quiera estar hablando a las almas. ¿Qué más decirte sino agradecerte? Y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar comenzando con un pasaje bíblico de Marcos 11, 25, versículos 25 y 26. En el nombre de Jesucristo. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En este pasaje bíblico habla el Señor Jesucristo de la oración a quien estaba exhortando a Pedro. Pero comenzamos con este pasaje por la importancia del perdón, porque tenemos que perdonar para que nuestro Padre nos pueda perdonar a nosotros. Y estando nosotros en esta carne pecaminosa, todos los días necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros no podemos perdonar, ¿cómo Dios nos va a poder perdonar a nosotros? Miren la importancia que tiene el perdón en nuestras vidas. Porque de esta manera sabemos que los tiempos se han acortado y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy próxima. ¿Y qué llegará a pasar si el Señor Jesucristo viene y no hay un perdón en nuestras vidas y nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida eterna? Por eso vamos a estar exhortando y desglosando con ayuda del Espíritu Santo el perdón. El poder perdonar a aquellas personas que nos han lastimado, el perdonarnos a nosotros mismos y poder recibir el perdón de Dios son las varias variantes del perdón sobre nuestras vidas. Y todo comienza por el amor. El principio de la palabra es amor, ¿sí? Perdonar significa amar y lo encontramos en Lucas 7:47, en el nombre de Jesucristo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Acá la palabra nos habla con claridad que el que poco ama, poco perdona. El que mucho ama, mucho perdona. Entonces, si está habiendo una falta de perdón, es porque nos está faltando amor. Pero Dios nos habla sobre el amor en su palabra también. Podemos amar porque Dios nos amó primeramente, ¿sí? Y eso lo encontramos en 1 de Juan
4:7. Dios es amor. Le doy lectura del versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios nos amó, Él nos insta a que debemos de amarnos, ¿sí? Y uno de los pasajes bíblicos para dar la base del perdón es Eclesiastés 12:13, que dice que el temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Si dice que es el todo, es porque así es. Y sus mandamientos se basan en el amor, porque dice su palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, ya teniendo estos pasajes bíblicos como base, que el todo de nuestra vida es el amor, que podemos amar porque Dios nos amó y que para poder perdonar tenemos que amar y tenemos que perdonar para que Dios nos perdone porque somos pecaminosos. Entonces, ya teniendo esta base, podemos ir exhortando cómo es que el perdón cumple su función en nuestras vidas, ¿sí? Cuando, como decía, guardar los mandamientos es amarlo con el corazón, con el alma, la mente y nuestra fuerza. Pero el Hijo de Dios muchas veces no puede llegar a guardar los mandamientos porque el corazón está lastimado, porque ha acontecido situaciones, ya sea en la niñez, en la juventud o en la adultez, que lo han lastimado. Porque el alma está lastimada, porque hay pensamientos que lo turban, pensamientos del pasado que traen confusión y eso genera un tropiezo espiritual. Pero ¿por qué? Porque se ha sido lastimado y con el poder perdonar se pueden sanar esas heridas. Y si el corazón está sano, si el corazón no hay más rencor ni resentimiento, se puede amar. Y al poder amar podemos guardar sus mandamientos. Por eso lo importante del perdón, porque por él podemos ser sanados. Y al ser sanados podemos guardar sus mandamientos, ¿sí? Todos conocemos, o aquella alma que no conozca, la vida de Pablo, que en su momento era Saulo de Tarso, antes que el Señor Jesucristo saliera a su encuentro. Pero este varón de Dios en su palabra nos exhorta que cuando era Saulo de Tarso, él respiraba amenazas de muerte. Amén. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 9:1. Respiraba amenazas y muerte. Si no prestamos atención a la actitud y en la conducta de en ese momento Saulo, porque después el Señor Jesucristo le cambia el nombre por Pablo, una persona que respira amenazas y muerte, ¿qué habría en el corazón de Saulo en ese momento? No habría odio, no habría venganza y cuántas otras cosas más. Y que muchas veces lo podemos encontrar en personas que no perdonan. Y todo esto uno lo puede hablar porque también lo ha vivido, ¿sí? En algún momento en mi vida, cuando no había un perdón sobre personas que habían lastimado, puedo llegar a decir que respiraba amenazas de muerte y venganza. O no sé si a usted le ha pasado que conoce a alguien que no ha perdonado, ya sea algo chiquito o grande, pero cuando lo ve en la calle, lo cruza y ya sale una palabra de venganza o sale un suspiro. Es así, pasa.
Entonces, si todo esto lo podemos encontrar en la palabra, porque a Saulo le pasó, y nuestras respuestas están en la palabra, y no somos los únicos que nos ha acontecido lo que podemos estar sintiendo en el día de hoy, sin que también esté en la palabra de Dios. Dice su palabra en 1 de Juan 3:15, que aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Dios lo considera como homicida. Un homicida es alguien que asesina. Pero todo esto tiene un significado espiritual. Y cómo es que influye nuevamente el perdón y el amor. Porque si no se perdona a un prójimo, es porque lo está aborreciendo. Y si lo está aborreciendo es porque no hay un amor. Y Dios lo toma como un homicida. ¿Cuántas veces las personas que no perdonan están en la misma situación? Porque están aborreciendo a aquellas personas a quien han lastimado. Y esto, cuando llegamos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, es de tropiezo, porque no se puede seguir avanzando y buscando el amor de Dios porque hay heridas y no podemos llegar a la plenitud del amor de Dios. Pero el asunto es, y muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué cuesta perdonar y por qué causa tanto dolor poder perdonar? Y todo comienza por la niñez. Muchas personas, o incluso en mi vida, cuando no tenía al Señor Jesucristo, uno no entiende por qué se es lastimado. Y como decía, todo comienza en la niñez. Aun cuando un niño nace con amor y pureza, que naturalmente nacen así, ellos van creciendo y van siendo lastimados. Poco a poco, por medio de su crecimiento, se es lastimado, ya sea por vecinos, ya sea por el entorno familiar, por amigos, por diferentes situaciones. Un niño va creciendo y va siendo lastimado, ya sea físicamente y verbalmente. Y no se entiende por qué, porque pueden llegar a saber quiénes son esas personas, pero en el corazón está esa injusticia del por qué, aún siendo inocente, aún teniendo pureza o no haciendo nada malo, ¿por qué me lastimaron de esa forma? ¿Por qué tuvieron que herirme? ¿Por qué tuvieron que decirme lo que me dijeron? ¿O por qué tuvieron que hacerme lo que me hicieron injustamente? Y ese niño, porque todo comienza por la niñez, ese niño va creciendo y ya se va endureciendo su corazón para no ser lastimado. Y ya la personalidad de la persona va transformándose en algo que no era naturalmente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en un estado de estar a la defensiva o de tener un carácter fuerte o de hablar con palabras duras o imponer un cierto carácter para no ser sobrepasados? Pero en realidad es una autodefensa que el ser humano creamos para no ser lastimados, porque endurecemos el corazón para ser fuertes y para que ese dolor no nos entorpezca la vida, porque la persona tiene que seguir, algunos si sigue teniendo familia, se tiene que seguir en esta vida, no por ser lastimados se va a quedar. Eso es lo que una persona sin el Señor Jesucristo puede llegar a pensar. Y este niño, todos comenzamos con un ejemplo, ¿verdad? De un niño, ya sea en su vida o en la mía, que nos ha podido llegar a pasar toda esta situación. Entonces, todo esto comienza y, como decía, va transformándose la personalidad de la persona. Y después esta persona ya puede llegar a crecer, puede llegar a tener una familia, esposa o hijos,
pero como todavía hay heridas en su corazón y en su alma, actúa de una forma y va a enseñar a sus hijos de una forma incorrecta. Va a enseñar cómo a él le funcionó autoprotegerse para no ser lastimados. Entonces esos niños ya van a crecer con algo incorrecto, con una autodefensa que no es lo correcto ante la presencia de Dios. Y esa persona, ese jefe de hogar, podemos llegar a decir, también puede llegar a lastimar a la esposa por no perdonar, porque puede llegar a ser un varón áspero. Al endurecer tanto su corazón, no pueden demostrar sus sentimientos y sus emociones naturalmente. ¿Cuántas veces ha pasado que la persona puede llegar a amar en su corazón a su forma, ¿verdad? Pero como ha sido lastimado y ha endurecido su corazón, él no puede demostrar a las personas que tiene a su alrededor que las ama. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido padre o madre que no han hablado y no han criado fríamente, digamos, sin una palabra de amor? Tal vez cuando se va al colegio y el niño se esmera para llegar con una buena nota y que los padres lo feliciten, y tal vez ese padre le puede llegar a decir: ¿por qué te tengo que felicitar si es tu deber estudiar? Y ese niño puede llegar a crecer con un resentimiento al padre. Pero mire cómo es que todo hay una causa, y por eso Dios nos enseña que no debemos de juzgar, porque atrás de una actitud, de una conducta, hay una causa, hay un porqué. Hay un porqué de por qué las personas actúan de esa forma, de por qué son fríos o por qué son agresivos o por qué lastiman de esa forma. Porque la persona que no perdona es porque está lastimado. Y la persona que no quiere perdonar a sí mismo tampoco quiere perdonar a los demás. Y ya después, al ser lastimado, llega en una situación que empieza a lastimar a los demás. Y todo esto ata espiritualmente. Por eso la importancia del perdón en nuestras vidas. Y una persona que llega a los caminos de Dios se encuentra en esta situación de que es necesario poder perdonar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ejemplo de un niño que ha crecido, se ha hecho jefe de hogar, que ha tenido hijos y una esposa, ¿verdad? Y si no ha perdonado, eso ata espiritualmente en el hogar, como hacía mención, porque ese jefe de hogar va a tratar mal a la esposa o va a ser áspero, y eso va a influir en los niños y los niños que están creciendo. Y todo eso ata porque no hay paz en el hogar. Porque imagínense, si un varón trata mal a su esposa y le habla mal y no está el amor del Señor Jesucristo, la esposa va a responder. Y tal vez puede responder verbalmente o agresivamente, porque hay personas que cuando se enojan no les salen las palabras, sino que se airan y llegan a reaccionar violentamente. Y todo eso genera conflictos, salen palabras hirientes. Y en el mundo, sin el Señor Jesucristo, muchas veces la palabra dice que todos ofendemos con nuestras palabras. Y en el mundo, hermano, o las almas que están escuchando también, se lastima con una palabra y no se pide perdón. No, que me pida perdón él primero, pero no se reconoce y no se reconoce el error. Y eso genera una aflicción, una tristeza, y que eso va creciendo y se va enorgulleciéndose el corazón, porque ¿cómo voy a estar perdonando? Y todo eso va atando, y por eso Dios nos habla en este día sobre el perdón en su vida como un jefe de hogar, el perdón en su vida como una madre, el perdón
para que los niños puedan estar creciendo en la paz y en el amor. Y cómo es que todo influye en la vida de los niños, en los cuales también los invito a mirar los estudios bíblicos que se han hecho sobre los niños y los dibujos animados, que ahí se profundiza aún más sobre el entorno y el contorno de los niños al crecer. Continuando con lo que es el perdón, que de un jefe de hogar, si no hay perdón, cómo es que ata espiritualmente. También se le da derecho legal al enemigo, ¿sí? Y el enemigo no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. Y ahí es donde vemos hogares destruidos, porque es donde el enemigo mata, destruye y hurta la felicidad. ¿Cuántos hogares destruidos por separaciones, por niños abandonados? Y cómo es que todo comienza por el perdón, cómo es que todo comienza por una actitud y conducta que se le da derecho legal al enemigo para que él pueda estar actuando de esa forma, y cómo que es destruye un hogar. Pero en este video y en esta enseñanza reprendimos y cerramos toda puerta abierta en nombre de Jesucristo, porque Él nos está dando la herramienta y la respuesta para que eso no acontezca ni en su vida ni en la mía, para que pueda haber un perdón y podamos crecer y, en la verdad cada día, porque todos los días estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo perdonar? ¿Verdad? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Es necesario tener un corazón dispuesto en querer perdonar. Tal vez usted me dice, pero no puedo perdonar, o me es muy difícil perdonar, pero todo comienza por el corazón. Sé que muchos, y en los tiempos que estamos, que la maldad se ha multiplicado, pueden ser muy grandes las heridas. Pero si hoy Dios está hablando a su vida, es porque Él tiene el poder para poder sanar y para concederle el perdón. Pero Dios no es un Dios que manipula, sino que todo va a depender de su corazón, en querer abrirlo y poder decirle y orarle al Señor Jesucristo: quiero perdonar, poder serle sincero. Me cuesta o me está costando poder perdonar a una persona que me ha hecho tantos daños, pero reconozco y necesito perdonar, porque eso va a dar la sanidad. Primeramente es poder creer, tener un corazón dispuesto y poder creer que Dios tiene el poder para poder sanar y poder perdonar. Y entonces Dios va a poder obrar en su vida y empezar a trabajar en esa sanidad para poder perdonar. Uno de los segundos pasos es poder perseverar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. Poder perseverar en poder escudriñar la palabra de Dios, en poder meditarla. Y esto es importante, no solamente leerla sobre nuestros pensamientos con nuestros ojos, sino poder pronunciarla por nuestros labios, porque todo lo que sale de nuestros labios, nuestras palabras, va al corazón. Entonces, cuando uno escudriña la palabra en voz alta, o tal vez no tan alta, porque tal vez hay personas, pero sí pronunciando con nuestros labios, se va edificando nuestro corazón, y nuestro corazón va creciendo el amor, porque va entrando la palabra. Y la palabra nos va haciendo libre de toda esa esclavitud del pecado y de la falta del perdón. Por eso es importante perseverar en la palabra. Entonces, haciendo un repaso, para poder perdonar, primeramente es que usted en lo profundo de su corazón tenga la necesidad y quiera perdonar. Con eso ya basta para que Dios pueda estar obrando en su vida. Que usted pueda estar, el segundo es que usted pueda creer.
Y para que Dios siga obrando, usted tiene que perseverar. Y porque a través de la palabra Dios revela cómo que se convierten las almas a ser justas ante su presencia. ¿Sí? Si vemos cómo es que siguió la historia de Pablo, porque el Señor Jesucristo sale a su encuentro, dice en Gálatas 1, 16 al 18, versículo 16 y 18, que tuvo un proceso de 3 años, ¿sí? Que perseveró en una limpieza en su carne y en su espíritu. Recordamos que Pablo respiraba amenazas y muerte. Tampoco habrá sido fácil para Pablo perdonarse y perdonar a los demás. Amén. Porque si él respiraba amenazas de muerte, es porque él también había lastimado mucho y había sido muy lastimado. Pero él perseveró 3 años en una limpieza. Mire cómo es la misericordia de Dios, que nos puede enseñar el proceso, cuán largo puede llegar a ser del perdón, para que no haya una frustración en decir, bueno, ya oré, pero todavía sigo sintiendo dolor. Tal vez ya le oré al Señor Jesucristo, tal vez ya le confesé al Señor Jesucristo, pero todavía me está costando. Por eso la perseverancia y su importancia, porque si Pablo tardó 3 años, es que nosotros nos insta que debemos de seguir perseverando hasta que Dios vaya desaigarrando todas esas raíces de amargura que fueron causadas por la falta de perdón. ¿Sí? Vamos a pasar a otro punto, que es poder perdonarse a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, no todos llegamos o no todos crecemos en el Evangelio conociendo del Señor Jesucristo. Muchos llegamos del mundo con pecado y faltas, y el Señor Jesucristo, como a Pablo, sale a nuestro encuentro y podemos convertirnos y buscar de su presencia. Pero, ¿por qué es necesario perdonarnos a nosotros mismos? Porque cuando llegamos del mundo, también por ser lastimados, eso es en un principio, pero después la persona crece y después no es que solamente fue lastimado, sino que lastima. Y puede lastimar de la misma manera cual fue lastimado, física o verbalmente o incluso espiritualmente, porque hoy por hoy es muy fácil ver que muchas personas hacen maldad y sea todo reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando llegan al Señor Jesucristo hay una falta de perdón de sí mismo, de decir cómo fue posible que haga y que lastime, que haya lastimado con palabras tan hirientes, que haya maldecido, porque se llega hasta maldecir o tal vez hasta lastimar físicamente. Y entonces ahí donde hablamos del bautismo, en el alma que llega a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo es quien limpia todos esos pecados que pueden llegar a entorpecer en aquel Hijo de Dios que está buscando de la presencia de Dios, porque puede llegar a decir, ¿cómo voy a buscar de la presencia de Dios con todo lo que hice? Y Dios lo perdona, Dios ya lo ha perdonado si hay un corazón arrepentido y sincero, pero muchas veces la persona que no se perdona a sí mismo, y eso lo entorpece para poder seguir creciendo espiritualmente y poder seguir entendiendo la palabra. Entonces, por esa causa es el bautismo cuando se llega a los caminos de Dios. Pero el bautismo tiene que haber una conciencia de querer arrepentirse realmente de todos esos pecados que se cometió antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque de nada sería bautizarse y volver a hacer lo mismo, como dice su palabra, volver
a ser ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Por eso es el bautismo, despojarnos de la vieja criatura, despojarnos de ese hombre pecaminoso para seguir y darle un corazón sincero al Señor Jesucristo para que Él nos ayude a seguir perseverando a toda verdad y a toda justicia, pero sin la culpa de los pecados del pasado. Como dice su palabra en Isaías 43:18, que no nos debemos de acordar de las cosas del pasado, ni traer a la memoria las cosas antiguas. Entonces, uno de los motivos y la importancia del bautismo cuando se llega a los caminos de Dios. Comenzamos hablando de una persona cual fue lastimada sin tener al Señor Jesucristo y que ya hablamos de cómo poder perdonar. Hablamos de cómo una persona cuando llega a los pies del Señor Jesucristo se tiene que perdonar a sí misma de los pecados que había cometido en su vida anterior. Y ahora vamos a hablar cuando ya la persona está perseverando y se ha afirmado en los caminos de Dios, es un hijo de Dios que está buscando cada día de la presencia de Dios. Pero como estamos en esta carne y materia, como hablaba en un principio, estamos sujetos a la desobediencia y hay pecado en nuestras vidas. Y cuando ya hay temor en el corazón, uno como hijo de Dios no le quiere fallar a Dios, no quiere caer en ese pecado, en la desobediencia por causa del conocimiento. Porque cuando recibimos el conocimiento de la palabra de Dios y se peca, es pecar deliberadamente, dice su palabra. Entonces ahí genera una culpa, pero que Dios perdona si el Hijo de Dios se arrepiente y no lo vuelve a cometer. Pero muchas veces no se entiende y no se acepta el Hijo de Dios, el perdón de Dios, entrando en un autojuzgamiento. Y es donde la persona comienza a lastimarse a sí misma por no aceptar la gracia de Dios. Y como no lo acepta, no puede perdonar a los demás, ya sea en su entorno o sus actitudes, porque es como que si siente que Dios no lo perdona, que no es digno del amor del entorno. Entonces, como esa persona no puede aceptar el amor de Dios, aceptar la gracia de Dios, aceptar el perdón de Dios, entonces es como se encuentra encarcelado espiritualmente, con sentimientos de culpa, con sentimientos de resentimiento, con sentimientos de ansiedad y de inseguridad. Que todo esto entorpece espiritualmente, porque si Dios ya ha perdonado es poder seguir perseverando, y es donde hay un estancamiento espiritual, porque no puede aceptar ese perdón. Y también vamos a estar hablando sobre los matrimonios que están en deuda, por así decir, matrimonios que se casan sin perdonar. ¿Y qué es lo que acontece en esta situación? Un hombre y una mujer se casan y se prometen en ese día lo que es el amor, el cuidado, el cariño, el respeto, la salud, que van a estar el uno para con el otro. Y tal vez son una esposa y un esposo que se esfuerzan en poder cumplir esa promesa que han hecho, porque es un voto. Pero muchas veces se quiere hacer con fuerzas carnales. Y si esa persona no hay perdón, ¿cómo es que podrá amar a una esposa o a un esposo? ¿Cómo es que ese vacío, tal vez por falta de amor en otras áreas, al casarse siente que lo van a llenar todo? Que la persona, que la esposa tiene el deber de llenar todo ese vacío o de curar esas heridas las cuales fueron lastimados, o viceversa, que el esposo va a encontrar el vacío en la esposa y el esposo en la esposa. Y todas esas promesas
no se pueden cumplir sin la ayuda de Dios. Por eso es importante poder perdonar y estar sanos. Por eso es importante poder amar al prójimo, porque si hay amor en el corazón, si uno puede perdonar al prójimo, entonces la vida del Hijo de Dios va a crecer y va a ser guiada por el Espíritu Santo, sin que eso sea de tropiezo espiritual, sin que eso sea ataduras en una familia, en un hogar, en un matrimonio. Y todo esto puede llegar a encontrarse muchas veces en los matrimonios que no hay un perdón, pero todo empieza por la niñez tal vez de aquel esposo o aquella esposa en la cual Dios quiere estar obrando y trayendo la sanidad, porque todo eso puede generar también, como hablé en un principio, el conflicto en los matrimonios, porque están continuamente en reproche, como que vos no hiciste lo que me has prometido, y así están. Pero si se aferran al Señor Jesucristo y buscan de su ayuda para poder perdonarse mutuamente y para ser sanados, Dios va a restaurar cada matrimonio y cada familia que esté dispuesto en aceptar el amor del Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos hacernos algunas preguntas a nosotros mismos para saber si realmente se ha perdonado. La prueba del resentimiento, la prueba de cuando se ve esa persona o se recuerda ya no que esos sentimientos de culpa o de ansiedad no vuelva a aparecer, porque resentimiento significa de renacer, de que vuelva a renacer esos sentimientos y emociones. Cuando algo está sano, ya no causa dolor, ya no causa resentimiento, ya no causa esa tristeza, porque esa herida ha sido sanada. La prueba de la responsabilidad. La prueba de la responsabilidad porque en un momento se habló que se ha sido lastimado, pero después la persona crece y se echa la culpa a cómo lo han criado, por ejemplo. No, porque me han criado de tal forma o cuando era pequeño me hicieron tal cosa. Entonces me crié de esta forma y hago lo mismo. Pero llega un momento que la persona sabe lo que está bien y lo que está mal, porque Dios nos ha dado el conocimiento del bien y del mal a causa del pecado original cuando se comió del fruto prohibido. Entonces una persona que aún no tenga al Señor Jesucristo en sus corazones, como aquel que sí sabe lo que está bien y lo que está mal, y sabe cuando ya ha lastimado por uno mismo, por la decisión propia. Entonces poder perdonar es aceptar y reconocer la responsabilidad que también se ha lastimado a otras personas. Y no solamente echar la culpa a los demás o porque me criaron o porque la culpa fue del otro o tuvo una actitud y por eso respondí de esa forma y tuve esa actitud. No, debemos de reconocerlo también para que Dios pueda estar ayudándonos a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos, pero es importante poder reconocerlo. Y una de las otras pruebas que podemos hacernos es el recuerdo y la reacción. Si es que el recuerdo del pasado, por ser un recuerdo que lastima, que ha traído dolor todavía, sigue trayendo ese dolor, ese recuerdo, es porque todavía no está sanado. Y usted me puede decir, pero ¿cómo es eso? Lo estoy llevando porque son ejemplos que se puede ver cotidianamente, ¿sí? Un jefe de hogar le llama la atención o lo regaña o lo reta a un hijo, y la esposa o la madre se pone
en discordia con el esposo de por qué lo trató de esa forma. Pero no es por cómo lo haya tratado, sino que tal vez esa madre ha sido lastimada por su padre en la infancia. Entonces, ahora cuando su marido le llama la atención a su hijo, le causa dolor y ve reflejado ese recuerdo en el esposo. Y miren cómo es que por no estar sanado y no poder perdonar, cómo es que en un área más entorpece un hogar, porque tal vez ese niño tiene que ser disciplinado conforme está escrito en la palabra, pero por esa madre no estar sanada impide la corrección del niño y el niño ve una confusión porque no sabe a quién hacerle caso o a quién prestarle atención. Por eso el esposo y la esposa tienen que estar unidos y orando y estando en una misma dirección para que los niños no genere esa confusión. Pero ¿cómo podrá estar el papá o la mamá en un mismo sentir si se están contradiciendo porque les trae un recuerdo no sanado? Y todo por causa de no poder perdonar. Por eso es que vemos las importancias del perdón y cómo es que es importante todo lo que es el perdón. Que usted pueda estar meditándolo, que usted pueda estar llevándolo a su vida en esta hora, lo que es el perdón, meditando en su corazón, en su alma, en su mente, en poder orar sinceramente ante Dios para poder perdonar, para poder ser sanado, para poder recibir el amor de Dios, para que usted pueda estar siendo curado de todo aquello, para que usted pueda ser liberado de la ansiedad, de la actitud, de la conducta, de la violencia, de los gritos, porque muchas veces la persona es gritona o insulta porque todavía está esa injusticia en el corazón de que no entiende por qué fue lastimado, por qué tuvo que ser herido de esa forma, para que usted pueda vivir en la libertad, para ya no vivir con una autodefensa, no vivir con un autocoraza, con fuerzas carnales, sino que usted pueda estar abriéndole el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir terminando con un pasaje bíblico que se encuentra en Juan 9. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, en nombre de Jesucristo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Esta persona había nacido ciego y los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo quién había pecado, por qué había nacido ciego, quién había tenido la culpa o cuál había sido la causa que esta persona nazca ciego. Usted podrá imaginar o pensar en su corazón cómo es que se habrá sentido esta persona naciendo ciego, como diciendo cuál habrá sido su culpa o cuál habrá sentido para que pueda haber nacido de esa forma. Y Dios lo permitió para que Dios se glorifique sus obras. Dios conoce su corazón y el mío. Y muchas veces no entendemos
por qué nos acontecen situaciones tan difíciles, pero porque Dios sabe que lo que Dios ha permitido que cause en su vida es por la forma que Dios puede obrar y glorificarse en su vida. Dice la palabra que Dios, así como Él lastima, Él hiere, Él sana y venda. Tal vez usted no ha nacido en el camino del Evangelio, en el camino de la verdad, pero tal vez Dios tuvo que ser la causa de un dolor y una tristeza muy grande en su vida para que en esa instancia usted se aferre de lo más profundo a Dios, porque Dios sabe que la única forma iba a ser aquella. Porque muchas veces se nos ha predicado con amor la palabra de Dios, y Dios nos llama con misericordia, pero la persona prefiere seguir en el mundo, prefiere seguir en los deseos de su carne y no aferrarse a Jesucristo. No reconoce que se puede vivir una vida en paz, estar sano y que la familia esté bien, siempre y cuando sea buscando la presencia de Dios y la ayuda de Dios. Pero eso muchas veces no lo vemos en el mundo. Las personas quieren que les vaya bien, las personas quieren que estén sanos, que la familia, que el hogar, que la esposa vaya todo bien, que estudien, que trabajen, que no haya infidelidad, pero no quieren buscar de Dios, no quieren aferrarse a Jesucristo. Entonces Él tiene que tratar duramente para poder Él obrar y glorificarse, porque el único que puede sanar, ya sea el perdón, las heridas o lo que Dios haya permitido, es el Señor Jesucristo. Y muchas veces, por no buscar de Dios, se le da derecho legal al enemigo, como hablaba en un principio en el estudio, que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero todo eso le da derecho legal el propio hombre por no aferrarse a la palabra de Dios. Entonces, que usted pueda estar meditando en este estudio sencillo. Sé que el perdón puede abarcar muchas otras áreas y que no se fueron mencionadas, pero que esto pueda ser una base y que usted pueda estar orando y pidiéndole a Dios, que usted le pueda estar pidiendo esa ayuda en qué área, pero que esto pueda ser una base para poder entender el perdón y cuán necesario es en nuestras vidas poder amar y orar y aclamar a Dios para que esté el amor de Dios en nuestros corazones, porque con ese amor que Él nos amó, que eso pueda morar en nuestras vidas, para poder aplacar las obras carnales, para poder amar a nuestro Señor Jesucristo con el alma, para tener un alma convertida y no convencida, para que los pensamientos no prevalezcan, pensamientos carnales, sino que podamos tener la mente de Cristo, con un corazón abierto y consagrado a Dios, y de esa forma todas nuestras fuerzas van a estar puestas en Dios. Y como hablamos en Eclesiastés 12:13, va a haber un temor a Dios y guardar sus mandamientos el todo, para de esa forma poder estar en paz para con todos y la santidad para con todos, con la cual si no se tiene, nadie verá al Señor Jesucristo. Y como hablaba, su venida está muy pronta. Por eso es necesario poder perdonar, por eso es necesario ser sanados y ser sanados en nuestras vidas, porque eso va a traer bendición en esta vida terrenal, porque Dios va a reconstruir, va a fortalecer las familias, los hogares, el alma que esté escuchando, pero asimismo vamos a vivir una vida en santidad para que nuestras almas puedan ser sanas y salvas. Vamos a estar orando ante la presencia de Dios y entregando este estudio bíblico. Ante tu presencia, Jehová de los ejércitos, oramos y aclamamos dándote las gracias por poder grabar este video sobre el perdón, Señor Jesucristo. Le oro y le aclamo con profunda humildad, Cristo de la gloria, que sea usted
obrando sobre las almas, Señor Jesucristo, que usted esté tocando sus corazones, Cristo amado, y intercedo y te ruego y te imploro que usted esté obrando y ayudándole en conceder el perdón, Señor Jesucristo de Nazaret, para que sea usted siendo de gran bendición, restaurando y fortaleciendo cada alma que haya escuchado y que va a escuchar este video, que lo pueda estar escuchando de principio a fin, y que sea usted glorificándote, Señor Jesucristo, como en aquel ciego que había nacido, Señor Jesucristo, pero que le fue necesario para que usted se esté glorificando. Glorifícate en esta hora, estando en los postreros tiempos, que dice su palabra que usted se derramaría sobre toda carne. Derrámate, Cristo de la gloria, sobre cada alma que esté escuchando este video, y que usted le esté concediendo el perdón. Toda la honra y la gloria sean para usted, y le damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios los bendiga.